Maestros, buenas tardes. Miren, hoy es 13 de mayo del 2025. Estamos a 2 días del Día del Maestro, en que a todos nos van a decir que somos faros de luz que ilumina a la niñez de México, ¿ah? Pero como faros de luz, pues no nos dicen si faros de luz apagados o faros de luz prendidos, porque hay mucha gente que no entiende todavía la nueva escuela mexicana. Entre esos puntos, la evaluación formativa, que es el tema de la sesión 8 de Consejos Técnicos Ordinarias de junio del 2023. Ya van a ser 2 años que revisamos el tema de la evaluación formativa en aquel Consejo Técnico, en aquella octava sesión de Consejo Técnico Ordinaria de junio del 2023, y todavía después de webinars, seminarios, conversatorios, conferencias magistrales, y todavía no aterriza la evaluación formativa en las aulas. Déjenme decirles que en el 2024 salió una información de Mejoredo, dos documentos, un cuaderno de trabajo y uno de intervención sobre la participación de las y los adolescentes en la evaluación formativa, pero en secundaria. Entonces, sí les quiero compartir esa información porque es necesario que la tengamos, que busquemos esos documentos y que pues, nos prendamos como faros de luz, nos prendamos como faros de luz para iluminar a la niñez de México, para iluminar a la niñez de México. Miren, es la página de Mejor Edu. Es un blog que se llama Entre Docentes y aquí se descargan los artículos. Entonces, voces docentes, desafíos de la práctica y la formación continua, y vienen muchos documentos que hay que retomar de Mejor Edu. Entre ellos está el tema de la participación de las y los adolescentes en la evaluación formativa, pero a nivel secundaria. Este documento, esta información, la acaban de compartir el martes 8, no, jueves 8 de mayo del 2025. Acaba de salir la semana pasada, jueves 8 de mayo del 2025, siempre que hoy estamos a 3. Entonces, aquí nos dice sobre la participación de las y los adolescentes en la evaluación formativa en secundaria. Nos dice, la práctica docente en educación secundaria, fíjense, se enfrenta a diversos retos derivados de las condiciones institucionales y laborales de maestras y maestros en este nivel educativo, así como de la organización disciplinar que prevalece. A pesar de la integración curricular planteada en el Plan de Estudios 2022, uno de los desafíos específicos de las maestras y los maestros es la evaluación de los aprendizajes. Aquí donde dice, a pesar de la integración curricular planteada en el Plan de Estudios 2022, déjeme decirle que allá por octubre del 2023, el tema fue la integración curricular en educación secundaria, secundarias generales y secundarias técnicas. Entonces, desde octubre de 2023, había que nombrar a algún docente de secundaria que fuera el docente de integración curricular. La integración curricular en sí no es una asignatura, una materia o una disciplina en secundaria. Muchos compañeros no lo entendieron, nadie les aclaró la situación. De acuerdo al insumo de la integración curricular de octubre del 2023, el docente de secundaria iba a ser un compañero que manejara los proyectos interdisciplinares, que manejara los 4 campos formativos, que manejara los 7 ejes articuladores, que manejara las 7 estrategias nacionales, que manejara los contenidos y PDA de las fases de secundaria, que manejara, bueno, pues entre otras cosas, pues todo lo referente al plan de estudios 2022 en secundaria. Entonces, algunos directivos en secundaria pensaban que el maestro de integración curricular iba a cubrir alguna área, alguna disciplina, y no. El docente encargado de la integración curricular
tenía que ser alguien que pudiera apoyar, orientar y acompañar, pues pedagógicamente a todos los maestros de secundaria del plantel del centro de trabajo donde corresponde. Pero sí tenía que tener, son como 17 tareas específicas, porque tendría que revisar los proyectos de cada uno de los maestros, tenía que hacer enriquecimiento a esos proyectos de cada uno de los maestros. Y bueno, desde octubre del 2023 ya tenemos un año y 7 meses, un año y 7 meses, van a ser 2 años, y nadie entendió a qué se refería desde aquel tiempo con la integración curricular. Y es algo que nos recuerdan aquí pues en este texto que dice que la práctica docente en educación secundaria, pues secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias, se enfrenta a diversos retos derivados de las condiciones institucionales y laborales de maestras y maestros en este nivel educativo, así como de la organización disciplinar. Digo, cuando dice organización disciplinar se refiere a los maestros de las disciplinas de español, matemáticas, física, química, biología, educación física, pues artes, historia, no sé, pues, porque son disciplinas de secundaria, así como de la organización disciplinar que prevalece a pesar de la integración curricular planteada en el plan de estudios 2020. ¿Por qué dice a pesar de la integración curricular planteada? Bueno, porque a eso se refería, que el docente encargado de la integración curricular tendría que tener comunicación con todos los docentes de la secundaria, tendría que revisar todos los proyectos, tendrían que enriquecer todos los proyectos y tendrían que ponerse de acuerdo todos los maestros para los proyectos. Pero bueno, eso fue algo que quedó ahí. En general, maestras y maestros expresan que la evaluación les permite valorar lo aprendido por los estudiantes y tomar decisiones sobre la enseñanza para mejorarla. Sin embargo, señalan que hay una tensión entre esta intención formativa y la asignación de calificaciones. Pues sí, son dos cosas muy diferentes, porque en secundaria, en preescolar y en primaria. Una cosa es la evaluación formativa y otra cosa es la asignación de calificaciones. Eso lo tenemos muy claro. Algún docente de secundaria dice, nos están diciendo que no etiquetemos con un número, pero control escolar a mí me pide un número. Control escolar también va a cambiar su forma de trabajar. La evaluación formativa a lo mejor no nos habla de un número en específico, pero aterriza con un número. Para la acreditación es necesario un número y eso pues todo el mundo lo sabe. De igual manera, menciona que la evaluación formativa les implica mayor carga de trabajo. La evaluación formativa les implica mayor carga de trabajo debido a la gran cantidad de estudiantes que atienden en secundaria y al mismo tiempo disponibles para diseñar y al poco tiempo disponible para diseñar y aplicar instrumentos, como por ejemplo las rúbricas, y retroalimentar individualmente a cada estudiante. Además, apuntan que los adolescentes no están acostumbrados a autoevaluarse. Dice, ¿cómo evalúa el contenido? Acuérdense que en los campos formativos hay contenidos y hay procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Y cómo evalúa el contenido? Dice, hice una lista con los contenidos que estaba trabajando. ¿Qué tienes que conocer? ¿Qué tienes que trabajar? Yo analizaba cada tema y ponía diferentes niveles, sin embargo, esta forma es muy complicada para estar evaluando a todos los alumnos y sacando todos los indicadores, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Eso lo dice otro docente de secundaria. Entonces, pues qué bueno que lo estén tomando en cuenta. ¿Qué dice otro docente? Dice, evalúas, pero al momento de retroalimentar necesitas hablar de cuáles fueron sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad y darles todavía sugerencias de cómo pueden mejorar. Estamos hablando de un escrito, de una cuartilla por alumno en un proyecto integrador. Y si el maestro de secundaria tiene 30 alumnos, pues son 30 cuartillas. Hay grupos de secundaria hasta de 40 o más alumnos. Y también hay grupos de secundaria, sobre todo en el turno vespertino en la tarde,
donde hay muy pocos alumnos, pero se tiene que hacer, como dice este maestro, pues mínimo una cuartilla por alumno en un proyecto integrador. ¿Para qué? Pues para registrar cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las fortalezas. Entonces, aunque fuera un solo proyecto, hablamos de alrededor de 300 alumnos por maestro, 300 alumnos por maestro, si está en una secundaria en la tarde o en la mañana, pero hay maestros que tienen pues doble trabajo en la mañana y en la tarde, entonces viene el maestro, puede tener 300 alumnos en la mañana y puede tener 300 alumnos en la tarde, y pues eso está muy complicado y uno lo entiende. Dice, en este nuevo paradigma de la evaluación formativa es muy difícil dar esa idea a los estudiantes porque, bueno, que evalúe el maestro. Debemos cambiar esa mentalidad en los estudiantes. Y bueno, dice que a pesar de los esfuerzos de muchos docentes, la evaluación formativa en secundaria se caracteriza por priorizar la revisión de productos, la aplicación de instrumentos y la asignación de calificaciones. Asimismo, la retroalimentación se concibe de manera unidireccional del docente al estudiante. La retroalimentación se concibe de manera unidireccional del docente al estudiante, lo que limita la participación y colaboración entre adolescentes. Y también se limita mucho la participación y colaboración entre docentes, porque hay docentes que no pueden elaborar un proyecto conjunto porque no se ve. Algunos van unos días, otros van otros días, otros van a las primeras horas, otros van en las últimas horas después del descanso y no se ven, no se pueden comunicar. Dice, dos acciones que pueden contribuir a avanzar hacia la evaluación formativa con la participación de los estudiantes implica que los estudiantes, identifiquen lo que saben y lo que no y diseñen estrategias para mejorar su aprendizaje. Y otra acción es que los estudiantes asuman un papel protagónico al reflexionar y colaborar entre sí para valorar y regular su aprendizaje. Algunas actividades que se sugieren son, y viene esta imagen. Por ejemplo, dice analizar con las y los estudiantes los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación. Ese es un punto. Otro, diseñar actividades que incluyan momentos para valorar avances y corregir. Otro, propiciar que retroalimenten su aprendizaje entre pares o equipos durante las actividades. Y enfrente de cada uno de esos globos de diálogo viene a qué se refiere. Ustedes pueden buscar en Mejor Edu este documento. Yo lo publiqué ahí en mi grupo Maestro Iberoamericano y está en mi muro del Facebook. Dice, aparte también pueden promover que tomen decisiones sobre sus aprendizajes, incentivar el pensamiento crítico en ejercicios de evaluación entre pares y de autoevaluación. Y bueno, esos son los puntos más importantes. Esos son los puntos más importantes para que los muchachos identifiquen lo que saben y lo que no y que asuman su papel protagónico. Por último, aquí nos dice que eh, favorecer la evaluación formativa requiere, entre otros aspectos, que los docentes promuevan la participación y responsabilidad de los estudiantes en la toma de decisiones sobre su aprendizaje para que éste sea significativo, y luego ya nos dice que participa. Aquí están los dos textos sobre retos de la evaluación formativa para la práctica docente en la educación secundaria, y vienen dos textos, uno que es sobre la intervención formativa y otro que es sobre, pues, un cuaderno de trabajo. Estos dos textos, maestros, búsquenlos en mi muro de Facebook o en Maestro Iberoamericano. Ahí viene la información, la acabo de compartir 8 o 9 o 10 de mayo, lo acabo de compartir y está en mi muro. Les voy a compartir ahora los dos textos. Miren, este es el texto que se llama cuaderno de trabajo. En ese cuaderno de trabajo, en el índice viene muy claro ese cuaderno de trabajo sobre los retos de la evaluación formativa para la práctica docente en la educación secundaria. Entonces, aquí ahí dice que es de la primera edición del 2024 y aquí viene el índice y en el índice vienen tres bloques, son tres bloques.
En ese cuaderno de trabajo son 3 bloques. En el primer bloque dice los sentidos de la evaluación formativa en la escuela secundaria y vienen 2 sesiones. ¿Cuál es el sentido de la evaluación formativa y qué sentidos tiene la evaluación formativa para las y los estudiantes? Yo creo que si ustedes revisan cada uno de los bloques y la información en general, les va a dar muy buena luz, les va a dar muy buena luz para apoyar el trabajo con los adolescentes en secundaria. Y el otro documento que es la intervención, este es la intervención formativa. En este documento también en el índice que tiene, también es del 2024. También en el índice vienen los puntos importantes, por ejemplo, vienen 3 puntos y el uno es el más importante. Bueno, todos, pero aquí habla sobre la problematización de la práctica, determinación de aspectos de mejora y establecimiento de propósito, definición de contenidos, selección e implementación de dispositivos formativos, acompañamiento pedagógico a los docentes y monitoreo de la intervención formativa. Este punto uno es tan importante como el bloque uno del cuaderno de trabajo, del cuaderno de trabajo. En el cuaderno de trabajo nos habla en el bloque uno de cuál es el sentido de la evaluación formativa para poder entender y qué sentidos tiene la evaluación para las y los adolescentes. Ese es en el bloque uno del cuaderno de trabajo y en el documento de intervención, pues aquí nos habla en el primero de los 3 puntos sobre la problematización de la práctica, determinación de aspectos de mejora y establecimiento de propósito, definición de contenidos. Acuérdense que cuando nos pidieron el programa analítico allá del 2 al 6 de enero del 2023, nos dijeron que hiciéramos el programa analítico y que los contenidos los temporalizáramos para todo un ciclo escolar. Bueno, aquí dice definición de contenidos, selección e implementación de dispositivos formativos, acompañamiento pedagógico a los docentes. ¿Quiénes tienen que hacer ese acompañamiento pedagógico a los docentes? Bueno, pues era el docente de integración curricular del que se hablaba ya en octubre del 2023, el docente de integración curricular, que no era una asignatura, ni una disciplina, ni una materia, era alguien que iba a hacer un acompañamiento pedagógico a los docentes de secundaria. Y luego dice monitoreo de la intervención formativa. Eh, Maestros, yo les dejo esta información sobre la evaluación formativa en secundaria, sobre la participación de las y los adolescentes en la evaluación formativa en secundaria, porque este tema fue revisado en la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico de junio del 2023, y aparte este tema, hablando de la integración curricular, este tema en secundaria se trabajó en octubre, en la segunda sesión, en octubre del 2023-2024. Y bueno, quiero compartirles esto, porque acaba de salir el 8 de mayo de 2025, la semana pasada, jueves de la semana pasada. Maestros, este es el video 796. Este es el video 796. Bueno, y nos vemos hasta el siguiente video.